¿cómo están? Yo soy Edja Ramos, trayéndoles otro episodio de Cartas a Edja. Me emociona demasiado el episodio del día de hoy porque por fin es algo un poquito diferente, donde ya no es tanto una carta en sí, es más o menos una carta, pero realmente como apuntando hacia un tema, que es algo que también me gustaría poder incorporar más en este podcast, de poder profundizar en ciertos temas que no se van a abarcar en un video de 10-15 minutos, o tal vez sí, no lo sé. Pero en esta ocasión es el tema que tiene que ver con las lenguas, el hablar en lengua, que es un tema súper, controversial. Pero la carta dice lo siguiente: hola Edja, espero de todo mi corazón que leas mi mensaje. Aquí estoy. Estaba viendo ahorita un video tuyo sobre la idolatría a un pastor. Algo así me parece que decía el título. Pero lo que me llamó la atención fue de que hablaste sobre el don de lenguas. A lo que entendí es algo en lo que tú no tienes como palabra bíblica. Me hace mucho ruido eso. Yo soy de México y las iglesias a las cuales yo he ido tienen esa llenura en el Espíritu Santo. Durante un poco más de 10 años que yo conocí a Dios, jamás pude obtener el don de lenguas. Realmente pensaba que era algo que la gente se inventaba. Pasaron muchas cosas en mi vida por las cuales me alejaron un poco de la iglesia. Después de un tiempo, buscando nuevamente a Dios y un lugar para poder congregarme, llegué a una iglesia que, a decir verdad, he encontrado una enseñanza de la palabra muy sustentable. El punto aquí es que hablan del bautismo del Espíritu. Yo no creí que eso fuera a pasarme, ya que, como te comentaba, jamás pude tenerlo durante mucho tiempo. En estos últimos meses he estado aprendiendo mucho de Dios y realmente he estado recibiendo mucha respuesta en mi vida con la palabra y con la congregación en donde estoy. Hace un par de días hicieron un servicio especial con la finalidad de llenarnos del Espíritu Santo. Orando intensamente con Dios, diciéndole mi anhelo de tener una comunión con Él íntima, empecé a sumergirme y empecé a hablar de una forma diferente. Lenguas que no podía parar. Intentaba obtener en mi mente un punto consciente de lo que estaba pasando, pero no podía más que seguir y seguir orando. Tenía a mi cuerpo sometido a lo que estaba haciendo, que me sentía realmente liberada y confiada de lo que estaba recibiendo. Salí de ahí con una paz en mi corazón de lo que estaba pasando. Ay, perdón que se me va el aire, chicos. Nuevamente, ustedes ya no estoy embarazada cuando están viendo esto. Yo sé que mucha gente no tiene como palabra bíblica todo esto y que termina siendo fanatismo para muchos, y tampoco trato de convencerte de nada. Pero mi testimonio es que en verdad Dios es sobrenatural y no podemos negar lo que Él quiere ser, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Me gustaría que hablaras un poco de esto en un video tuyo. Mi convicción sobre esta llenura en el Espíritu, don de lenguas y muchas más que se otorgan, sé que solamente puede ser otorgado por Dios y que hay que tener mucho cuidado al querer hablar y utilizar cada uno de estos. Pero yo he conocido en ti una mujer conocedora de la palabra y quisiera saber, bajo todo el conocimiento que tú tienes, ¿por qué se niega esta llenura? La verdad que gracias por esta carta, y sobre todo porque fuiste tan respetuosa, y esto es a lo que me refiero. Me encanta poder conversar con personas que dicen: oye, esta es mi experiencia, eso es lo que yo pienso, es lo que he buscado, ¿qué piensas tú? Y no desde, es que ¿por qué? Y ofendemos y atacamos. No, tener conversaciones es lo más maravilloso, porque así es como realmente pues todos terminamos aprendiendo. Pero bueno, para esto quiero contarte un poquito sobre cómo crecí, mi experiencia, y después cómo fue cambiando esto, y sobre todo vamos a irnos a la Biblia, que es a final de cuentas donde podemos aprender realmente lo que sí, lo que no dice sobre este tema, porque creo que este tema de las lenguas, y ahorita hablando un poquito de tu carta, es un tema que muchas veces se maneja sin el contexto bíblico correcto. Pero bueno, yo crecí en una iglesia toda mi vida donde hablaban en lenguas. Para mí era normal todos los servicios de los domingos, que gente hablara en lenguas, que hubiera, iba a decir conciertos, congresos, y que oraran, ¿verdad? Que el pastor esté orando en lenguas, en eventos de la iglesia donde levanten sus manos para recibir el Espíritu Santo. O sea, como que mucho de este tema, o sea, para mí era un tema totalmente normal. Yo no podía hablar nunca en lenguas, y llegó un punto que fue en la iglesia en la que estabas haciendo en ese momento. Yo recuerdo que era un campamento de jóvenes y estaba la esposa del pastor y estaban orando por todos aquellos que no hablaban en lenguas. Es como: pasen todos aquellos que no hablan en lenguas para imponer manos para que ustedes puedan hablar en lenguas.
Y ya, pues yo estoy ahí enfrente, no orando, porque pues yo no hablaba en lenguas. Se acerca la esposa del pastor, empieza a orar por mí y me dice, abre tu boca y empieza a decir, no me acuerdo, dijo así como chava, raba, raba. O sea, me dijo qué palabras empezar a decir. Y después de ahí yo hablaba en lenguas. Y te digo que yo hablaba en lenguas porque, digo, no sé tu experiencia, pero lo que me ha pasado a mí y con muchas personas que hemos hablado es que usualmente se repiten las mismas como 3, 4 sílabas y no hay nada más. Y así sentía que yo estaba en eso, como que lo que ella, como que hizo que yo dijera, y en el momento de la emoción o el querer sentir algo, yo pensaba que eso era como, pues, hablar en lenguas, ¿verdad? Y duré así un tiempo hasta que un punto que simplemente lo dejé de hacer, como que lo dejé de sentir, por decirlo así. Y fue un proceso en el cual yo estaba estudiando todavía más a profundidad, pues la Biblia, lo que dice, que por eso yo siempre digo, no tiene nada de malo decir, oye, yo creía esto, estudié y ahora pienso de esta otra manera, porque pues todos vamos creciendo y vamos aprendiendo de diferentes maneras. Algo que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, que te voy a dar como que ciertos puntos antes de irnos así como a profundidad para entender el contexto de lo que dice aquí en Corintios, es que a veces se nos enseña en algunas iglesias que esto es, y tú lo dijiste varias veces, llenura en el Espíritu Santo. Y no, aunque no voy a leer todo todavía, aquí vemos que en el capítulo 14 de 1 Corintios se nos habla que esto es un don, eso es un regalo de parte de Dios, no una llenura del Espíritu Santo, y creo que son cosas totalmente diferentes. Muchas iglesias, no sé si en tu iglesia enseñan esto, pero muchas iglesias equivalen tener el Espíritu Santo con hablar en lenguas. Es decir, si tú no hablas en lenguas, tú no has recibido al Espíritu Santo, no estás lleno del Espíritu Santo, y hay esto, tú lo mencionaste varias veces, esta llenura del Espíritu Santo. Lo cierto es que bíblicamente hablando, no puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Entonces muchas personas, y eso le estaba pasando a la gente de esta iglesia, de la iglesia de Corinto, que ellos pensaban o anhelaban tener estas experiencias sobrenaturales. Ellos venían del paganismo, ellos podían ver a las religiones paganas que tenían estas experiencias sobrenaturales, y ellos también querían eso, ellos también querían sentir, ver, escuchar, hablar, decir, y buscaban mucho las lenguas porque era algo pues totalmente sobrenatural. Y eso es algo que podemos ver en muchas iglesias el día de hoy, donde si tiemblas, si te caes, si hablas en lenguas, si tú impones manos y la gente se cae, wow, están llenos del Espíritu Santo. Y si no tienes estas reacciones sobrenaturales, no tienes al Espíritu Santo, y hay que seguir orando porque no estás lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente, esto no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, y nuevamente no puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, y nos lo dice su palabra, es el sello que tenemos en nosotros de la obra redentora de Cristo. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado a nuestros corazones para poder llegar al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que trae entendimiento para poder aprender sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, y a veces limitamos al Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo con moveres pues meramente sobrenaturales o emocionales, o de alguna manera como algo que pueda ser pues visible. Ahora, quiero leerte, y lo quiero ir desglosando. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 hasta el 28, 27, 28. Son varios versículos, pero creo que vale la pena, y tenemos el tiempo porque es podcast y va a estar largo, va a estar bueno, para poder hablar de esto, porque creo que va mucho con lo que tú estás diciendo, va con mucho de cosas que yo he experimentado, y que también va con mucho de lo que algunas personas terminan experimentando pues en sus vidas. Entonces, primero, y bueno, antes de entrar, porque 1 y 2 de Corintios creo que es importante estudiarlos en conjunto para entender este tema, pero nuevamente Pablo le está escribiendo a esta iglesia, que era una iglesia que estaba batallando. Hay muchas situaciones en esta iglesia donde les falta madurez espiritual, donde se están desviando de algunas enseñanzas, en donde no han entendido otras, y algo en particular que empecé a hablar en este momento es que ellos estaban aferrados a querer hablar en lenguas, le daban un supremo valor a hablar en lenguas, y eso es lo que más estaban buscando en este tema. Ahora, en algunas partes suena como que Pablo está diciendo como que sí hay lenguas, que ahorita vamos a llegar a esas,
pero cuando lo vemos en contexto, nos damos cuenta que su actitudes sí las hay y nos da entonces como que las pautas del cómo se tiene que vivir, porque nuevamente son personas que no estaban buscando las cosas correctas por las razones correctas. Entonces, primer versículo, no puedo con estos, que verdad, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, no la llenura del espíritu, dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, y profetizar es predicar, hablar la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Busquen los dones espirituales, pero sobre todo la enseñanza, sobre todo profetizar. Y algo que vemos mucho en estos movimientos es lo máximo es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo sobrenatural. ¡Wow! Están hablando en lenguas, es algo como espiritual. Aquí nos está diciendo, el que pueda hablar en lenguas, pues no le está hablando a la gente, no está edificando a la gente. Y por eso me encanta esta palabra. Dice que cuando alguien profetiza, nuevamente, no está hablando de profetizar el futuro, está hablando de enseñar, y ahorita nos va a dar contexto, dice para edificar, para exhortar y para consolar. Más adelante nos va a decir sobre esto más a detalle, pero los dones deben de ser para edificar a la iglesia. Y en muchas iglesias se nos dice ser llenos del Espíritu Santo, ¿pero para qué? O sea, ¿cuál es el punto de hablar en lenguas? ¿Cuál es el punto de que digan, sé lleno del Espíritu Santo, ya, shara, bla, 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 bla? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el fin de poder llegar a eso? Muchos lo buscan porque, me siento espiritual, me siento conectado con Dios y se trata de cómo yo me siento, cuando aquí está diciendo que estos dones deben de ser para edificar, para la iglesia, para exhortar, para consolar. No tienen que ver con qué tan espiritual soy yo, sino el cómo Dios usa eso para edificar a su iglesia. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, es decir, no le edifica a nadie. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Nuevamente, cuando tú estás hablando en un idioma que pues ni tú puedes entender, pero si lo pudieras entender, solamente a ti te estás edificando, pero no le está sirviendo absolutamente a nadie. Y por eso Pablo, es lo que quiero que entiendan, el contexto de todo eso está tratando de hacer que ellos puedan entender que están buscando las cosas equivocadas por las razones equivocadas. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Es decir, el valor que puede tener el don de lenguas solamente tiene un valor para edificar a la iglesia si alguien las puede interpretar. Por eso Pablo dice, sí, me encantaría que todos pudieran hablar, pero más que eso, que pudieran profetizar, que pudieran enseñar, que pudieran hablar de la palabra de Dios, porque eso edifica a la iglesia. Esto otro, por más sobrenatural que se pueda ver, si no hay un intérprete, no sirve absolutamente de nada. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les va a aprovechar? Si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o doctrina. Eso es decir, ¿de qué sirve si llego con lenguas, pero no les doy algo que realmente puedan entender, algo que puedan realmente usar? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, o si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara, leyendo súper mal? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán entonces al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, cada sonido tiene que tener un sentido. La trompeta, si es para un ataque de guerra, tiene que tener una coherencia para poder entender lo que se está tratando de decir, al igual que dice, todos los idiomas tienen que tener un sentido para poder entenderlo, para que tengan un significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro
el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, no se entiende, no hay nada que produce sentido al momento de hablar. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente, el punto que Pablo quiere que entiendan estas personas es que, oigan, ustedes están buscando lo sobrenatural, están buscando poder hablar en lenguas extrañas y poder tener esas experiencias sobrenaturales, y les está tratando de hacer entender: si no hay una interpretación, de nada sirven estos dones. Los dones deben de ser para poder edificar a la iglesia, que ese es un punto que a mí me genera mucho ruido en este tema en las iglesias, que se empuja mucho porque nunca es para edificación de la iglesia, siempre es tú para ser lleno. Si tú realmente tienes el Espíritu Santo, para tú realmente estar conectado con Dios, y mucha gente lo hace como, wow, así soy espiritual, y todo tiene que ver con uno y no tiene nada que ver con edificar a otras personas. Es algo meramente personal, una experiencia que los hace sentir bien, que los hace sentir conectados, que los hace sentir, que los hace ver espirituales, más no realmente mostrando que es para el fin de lo que se supone que son los dones, que nuevamente no es una llenura del Espíritu, son dones que Dios da para su iglesia, para que sea edificada. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, es decir, si alguien habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, si yo estoy diciendo puras palabras, y la mayoría de las personas que hablan lenguas, que oran lenguas, no saben qué están diciendo. Dice, mi entendimiento no tiene fruto, mi entendimiento no tiene, no está pasando absolutamente nada. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar simplemente oyendo, ¿cómo dirá el amén de tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Nuevamente, porque está hablando en un contexto de iglesia, está hablando en un contexto de que estos dones son para edificar a la iglesia. Entonces dice, la persona que te está escuchando, ¿cómo puede decir amén a lo que tú estás diciendo si no entiende lo que tú estás diciendo? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. La importancia de que la otra persona también sea edificada. El don no es para mí, es para edificar a otras personas. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y me encanta que diga esto porque vuelvo a lo mismo. Muchas veces en la iglesia se enfatiza el hablar en lenguas, pero Pablo dice, yo prefiero hablar 5 que la gente me entienda, que 10,000 en algo que no les edifica, en algo que no les está llenando de absolutamente nada. Hermanos, no sean niños en modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero maduros en su manera de pensar. Y luego está súper interesante. Dice, en la ley está escrito, aquí Pablo les está tratando, y me encanta cómo lo está describiendo Pablo absolutamente todo esto, porque no viene con esta actitud soberbia o con esta actitud de no sean tontos, ¿por qué están creyendo estas cosas? Sino que busca que entiendan y les explica. Versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pongamos atención al versículo 22. Así que, es decir, ya que se dijo esto en el versículo 21, que está haciendo referencia a la ley, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto que se había dado de una señal de otras lenguas era para la gente incrédula, no para la gente convertida en los pies de Cristo. La profecía, algo que podemos entender, que podemos estudiar, que podemos procesar de la verdad de Dios, eso ha sido dado como señal para nosotros los creyentes. Y luego nos explica, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar
y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. También esto me recuerda mucho, Pablo también lo dijo, si no me equivoco, no me acuerdo en qué libro él lo dice, pero donde habla de que Dios escogió la locura de la predicación para que la gente fuera salva. O sea, ese es el poder del evangelio, de hablar, de enseñar. Eso es lo que trae, lo que tiene ese poder. Ya casi acabamos. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, perdón, es que estoy en Reina Valera 1960 y estoy tratando de leerla normal. Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esa es otra parte que a mí me genera ruido. En las iglesias en las que se empuja mucho el don de lenguas, lo hacen en micrófono, todo el mundo hablando al mismo tiempo, y en lo personal jamás he escuchado que alguien interprete las lenguas. He ido a muchas iglesias, muchas veces he escuchado a gente orar en lenguas, jamás he escuchado a nadie interpretar las lenguas y tampoco he escuchado a nadie enseñarlo en el orden que Dios lo ha establecido. Y esto no solamente debe ser el tema de las lenguas, hay muchos temas dentro de la iglesia que no se manejan a la luz de las escrituras como debería. La palabra de Dios nos enseña qué es la iglesia, para qué es la iglesia y cómo se debe manejar la iglesia. Y muchas veces enseñamos lo que nos conviene, algunas partes, lo adaptamos a nosotros y no le somos fieles a lo que Dios ha establecido. Entonces, mi razón de no creer en las lenguas tiene todo que ver con la enseñanza bíblica. A mí me hace mucho ruido, nuevamente, el hecho de que yo nunca he escuchado ninguna de estas iglesias que empuja el tema del don de las lenguas enseñar estos pasajes. Nunca he visto que lo hagan en el orden que dice Pablo. Si va a haber lenguas, ok, hablemos de las lenguas, 2, 3 máximo, y tiene que haber un intérprete. ¿Y qué hacen estas iglesias que empujan este tema sin doctrina, micrófono, toda la iglesia al mismo tiempo, todos gritando, nadie está interpretando y es para edificación de sí mismos? Todo eso va en contra de lo que está enseñando la palabra de Dios. Entonces, mi convicción ha nacido de estudiar pasajes como estos y darme cuenta que, para empezar, también dice, era una señal para los no incrédulos, no era una señal para los creyentes. Y muchas de esas iglesias dicen, es señal para el creyente, señal de que tienes al Espíritu Santo. Pero aquí dice que eso no es cierto. Aquí dice que esa no es la enseñanza que se nos está dando. Entonces, para mí es muy importante estudiar lo que dice la Biblia, y hay muchos temas que en algún punto creí de una manera y he cambiado mi manera de pensar, y todo ha venido porque entre más estudio la Biblia me doy cuenta de que a veces he creído mal, de que alguien me ha enseñado mal, de que simplemente creía porque eso era mi normal, porque venía de ese tipo de iglesias, porque era la enseñanza que siempre había escuchado, más no porque fuera realmente pues la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí voy a decir mi opinión, pero no es mi opinión. Hasta aquí mi postura sobre este tema. Me encantaría poder escuchar entre ustedes qué opinan, cuál ha sido su experiencia, qué es lo que piensan. Si ustedes son de este tipo de iglesias, ¿qué enseñanza les dan? ¿Qué fundamento bíblico tienen? Porque creo que es un tema que es muy interesante continuar estudiando y aprendiendo. Pero sin más, yo soy Edja Ramos y te recuerdo que puedes enviar tus preguntas o tus cartas a cartasaedja@gmail.com y nos vemos por acá en el siguiente episodio.